Hola, buenas tardes, buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre el tetradóxido de cobalto dopado con manganeso para la formación del formaldehído, ¿no? O sea, ¿y por qué es importante esta parte de oxidar el formaldehído a través de algo? Y pues, para presentar estos resultados, primero voy a hablar un poco de qué fue lo que se experimentó, ¿no? De qué trató. El artículo hace un gran énfasis en el experimento, en los resultados solamente, en la discusión y en todos los imágenes y cositas que fueron saliendo, pero pues, ¿qué hicieron, no? Primero que nada. Primero para preparación de el catalítico, pues para hacer nuestro tetraóxido de cobalto dopado con manganeso, fueron dos procedimientos. Primero, usaron cuatro ingredientes. Un milimol de cobalto, 6 moles de agua, un milimol de manganeso y otros 4 moles de agua, ¿no? Y 50 milimoles de carbono negro, ¿no? Específicamente de la marca Vulcano XC72, ¿no? Estos cuatro ingredientes fueron mezclados en 20 mililitros de agua ionizada a temperatura ambiente. Y pues empezaron a batir. Esto lo batieron durante una hora. Y después de esto le agregaron hidróxido de sodio. 3 moles, ¿no? Y empezaron a batir otras 4 horas. Tun, 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 tun. Dejaron de batir y lo que se colectó, luego pusieron a secar. O sea, le quitan todo el agua y lo dejaron secarse durante toda la noche, ¿no? A 60 grados Celsius. Después de esto, lo pusieron a cocer, ¡fum!, en un horno de entre una temperatura de 230 a 400 grados durante una hora. Y ya que estaba bien seco, cocido y durante muchas cosas, o sea, pues ya tenemos nuestro tetraóxido de cobalto dopado con manganeso, ¿no? Y pues ese fue el método que usaron para hacer nuestro catalítico. En el caso para la caracterización de catalítico también fue interesante, ¿no? Puesto que aquí está la imagen donde se muestra que utilizaron para caracterizarlo mucho equipo, ¿no? Utilizaron XRD, o sea, difracción de rayos X, utilizaron un microscopio de electrónica de transmisión, utilizaron un microscopio de electrónica de barrido, un SEM, utilizaron XRD, una espectroscopía DXR, y pues aquí se puede ver, ¿no? Más o menos qué fue todo lo que utilizaron y pues los mapas y los resultados. Y para el caso de cómo ver las medidas catalíticas, ¿no? Fue la otra parte, fueron las dos partes del experimento, ¿no? Catálisis, preparación del catalítico, caracterización del catalítico y tomar medidas, ¿no? Pues con eso, para obtener las medidas, utilizaron este, pues ciertos parámetros que voy a mostrar al final de la presentación, donde se ven las tablas, ¿no? Y pues para concluir, ¿qué fue todos estos datos raros que estuvimos obteniendo, ¿no? De que Rama nos decía que era bueno para oxidarse, también XRD nos decía que sí se está oxidando, de que sí se pudo sintetizar bien, de que se mantenía constantes a diferentes temperaturas. Y pues, ¿qué no fue lo que nos dijo al final? Pues al final se trató de que nuestro catalizador monofásico de tetraóxido de cobalto dopado con manganeso, soportado por carbono que se fabrica mediante el método de coprecipitación, fue muy bueno para oxidar y que una combinación y que también encontramos que a partir de este análisis de estructura, fase química y experimentos de control, encontramos que da muy buen lugar a un aumento de concentración de vacantes de oxígeno, o sea que sí se oxidó muy bien. Y aprovechando el dopaje del manganeso, el efecto de dispersión de carbono, el catalizador del cobalto permitió el catalizador de nuestro tetraóxido de cobalto dopado con manganeso permite una conversión al 100% de 90 mm, de formaldehído en un gas de alimentación GHSB de 40 litros de gas. Lo que, para ser más específico, ¿qué nos quiere decir eso?
es que es 10 veces más oxidante que solamente el óxido cúbrico, que ya de por sí era más o menos utilizable. Y pues que aparte se encontró con de nuestro tetróxido de cobalto de manganeso, pues de nada servía, ¿no? Si no duraba ni un minuto, o si era muy inestable, o si a diferentes temperaturas valía, ¿no? Y pues con esto encontramos que sí fue muy estable, que tenía buena tolerancia a los cambios de humedad y de temperatura, y que es altamente efectivo, ¿no? Para aumentar la oxidación del formaldehído. Y pues eso está interesante, ¿no? Porque es más barato doparlo que utilizar el platino y pues es muy abundante en la tierra el cobalto. Ya. Y pues como una conclusión final, pues esto también podría ser interesante para la industria, ¿no? ¿Quieres oxidar formaldehído? Pues sí, ya existe esta necesidad y tienes una forma más barata de hacerlo y más estable y que sale bien. Solamente hace falta el método químico y los microscopios para evaluar si todo iba bien. Pues ya lo tenemos, ¿no? Podría ser útil a futuro. En este caso la figura 4 es un poco más complicada de explicar. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos ver qué nos está diciendo este XRD, ¿no? Primero vamos con qué nos dice sobre los espectros de manganeso 2P, ¿no? Pues aquí nos dice que se pudieron desconvolucionar en dos dobletes correspondientes a especies de manganeso 2. Del mismo modo, los espectros de cobalto 2P también se pudieron ajustarse bien a los mismos dobletes. Y pues Esto y después de esto en la figura 2C vemos que vemos tres oxígenos, ¿no? El oxígeno absorbido por la superficie, el oxígeno de red y el oxígeno defectuoso, ¿no? Estos corresponden a los oxígenos que se están oxidando del formaldehído. Esto que nos dice que nuestra muestra de manganeso fue muy buena para oxidar el formaldehído. Y pues eso estuvo bien, ¿no? Porque ya es menos tóxico. Y después, ¿qué nos dice nuestra imagen de abajo, ¿no? Nuestra imagen de Raman. Bueno, pues nuestro estudio de Raman nos está indicando más o menos lo mismo. Que nuestro oxígeno sí se... Nuestro formaldehído sí se oxidó con este tetraóxido de cobalto en formaldehído a 80 grados. Y pues en la imagen B se muestra cómo se está oxidando con una manera gráfica, ¿no? Cómo llega nuestro tetróxido de cobalto dopado con manganeso, llega con el formaldehído, se roba sus oxígenos, ya, oxidadito, ¿no? Y pues eso se puede notar en los índices de absorbancia, ¿no? Que si es a 10 minutos, a 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, ¿no? Se mantiene una relación constante. Y pues una vez que ya está caracterizado, pues ¿qué podemos hacer con esto, no? O sea, ya caracterizado nuestro tetraóxido de cobalto dopado con manganeso, ¿qué tan bueno es este compuesto para la oxidación, no? Y pues aquí tenemos estas imagencitas, ¿no? Que nos van diciendo más o menos cómo les da. Como pueden ver en la figura 3A, se muestra mucho más actividad catalítica, mucho más conversión en este dopaje de lo que se muestra con el óxido cúbrico nada más o con el carbono aislado. Es decir, que y a temperaturas de- relativamente bajas, ¿no? A partir de los a partir de los entre 70 y 90 grados, ya es altamente catalítico, es altamente oxidante, ¿no? Entonces, ahí muy bien, ¿no? Y pues principalmente eso es lo que nos dicen, ¿no? Que a comparación el tetraóxido de cobalto, pero específicamente que obtuvimos a 2.7, 0.3, de cobalto 2.7, manganeso 0.3 y oxígeno 4, es mucho más reactivo a las mismas temperaturas que con nuestra capa de carbono, recordemos el carbono que viene de Vulcan, de la empresa Vulcan, entonces nuestra aleación quedó muy, muy buena para oxidar en este radio, ¿no?
Eso nos muestra la imagen B. La imagen C nos dice que se mantuvo constante de repente, de acuerdo a los tiempos. Y nuestra imagen D nos refiere que también se mantuvo constante entre estas humedades, ¿no? Porque también una desventaja de utilizar este tipo de aleaciones o materiales es que varía mucho de acuerdo a la humedad. Principalmente el óxido cúprico a altas humedades se mueve muy malo para oxidar, ¿no? Y podemos ver aquí que nuestro tetraóxido de cobalto dopado con manganeso se mantuvo más o menos uniforme, más o menos estable. Yo diría que muy estable, pero pues son cosas de la vida real, ¿no? Y pues, ¿qué se encontró en nuestra caracterización? Pues primero que para observar la morfología mediante SEM, que es la imagen B, que es ahí se ve, pues nos encontramos que la muestra de coprecipitada era una mezcla de nanopartículas y nano hojas que se apilaban aleatoriamente para formar una nanoestructura desordenada. ¿Qué se observó en nuestra figura 2A? Sí, pues en esa figura nos encontramos que la muestra con los picos indexados y los picos de fracción de carbono eran totalmente invisibles y surgió una estructura amorfa, o sea que no tenía no se cristalizó o algo así, ¿no? Sino que estaba con muchas formitas y está raro, no se llegó a nada interesante, a nada específico, una estructura específica o con un aplanamiento específico. Que obtuvimos con la imagen de SEM, pero aquí en la parte C, pues ahí nos pudimos dar cuenta que tras el recocido, los picos de la fase desaparecieron por completo y los nuevos picos aparecidos pudieron indexarse a la fase única de óxido cúprico con estructura cúbica de espinela. Esta transformación de fase no tuvo ningún efecto significativo en la formología de la muestra. Eso se sigue viendo en la imagen 1C, ¿no? Que no cambió tanto. Ahora, ¿qué pasó con el TEM, no? ¿Qué nos dice el TEM? Pues el TEM nos muestra que las nano hojas ujú, de varias decenas a más de 100 nanómetros de tamaño lateral y varios nanómetros de espesor. Ahora, ¿qué nos muestra? Nuestra patrón de difracción de electrones de área seleccionada. Pues nos muestran los anillos, puntos de difracción bien definidos correspondientes a los planos. ¿Qué planos? Pues el 220, el 311, el 400, 331, 511, 440, 533 del óxido cúprico, ¿no? Y un halo difuso característico de la fase amorfa. Y pues, en consecuencia, ¿qué pasa, no? Que los espacios interplanarios, los ángulos de intersección característicos del óxido cúprico y la estructura altamente desordenada, estática de carbono amorfo, eso se observó mediante el HRT. ¿Y qué otra de resultado interesante? Tienen muchos microscopios estos chavos. Con la imagen de la muestra del modo de campo escudo anular, obtuvimos que tenemos distribuciones espaciales para los elementos de cobalto, de manganeso y de oxígeno. Y ya que por fin eran consistentes y se ajustaban bien a las hojas, mientras que el elemento de carbono mostraba una dispersión uniforme en la región examinada en la agregación obvia. O sea que nos salió muy bien. A partir de toda esta teoría y todo lo que le está diciendo, nos dice que sí nos salió muy bien nuestro experimento. Nuestra catálisis de nuestro tetraóxido de cobalto dopado con manganeso. Y pues, ¿cómo continúa nuestro experimento? Pues que gracias al dopaje de manganeso y al efecto de dispersión de carbono, nuestro catalizador, específicamente uno de cobalto 2.7, manganeso 0.3 y oxígeno 4, preparado en condiciones óptimas, muestra una gran actividad para la oxidación del formaldehído. Y pues es bastante estable, ¿no? Según estos parámetros y una tolerancia a la humedad. Esto nos permite que una conversión de formaldehído de 100% a 90 grados con actividad específica de masa de 10 veces mayor que la de el óxido cobaltoso, que es con lo que ya habíamos dicho que era buen plan,
se propuso como un posible mecanismo que describe la oxidación del formaldehído sobre catalizador de oxi- eh, tetraóxido de cobalto dopado con manganeso. Basado en los resultados de la espectroscopía infrarroja en la reflectancia difusa in situ. Y pues aquí podemos ver una de esas imágenes, bueno, más apantallantes más que nada, ¿no? De cosas metidas en formaldehído ahí en una salamandra, un sapo, unas lagartijas, ¿no? ¿Por qué? Pues para que nos familiaricemos con el químico del formaldehído. Pues ya en sí, ¿de qué trató nuestro experimento, no? En que los óxidos basados en cobalto son materiales catalíticamente atractivos, pero poco investigados, ¿no? ¿Por qué? Porque son recientemente descubiertos para la oxidación del formaldehído. En este trabajo, lo que se presentó fue un estudio detallado y catalizador del tetraóxido de cobalto dopado con manganeso soportado en el carbono, con especial atención a la incorporación de iones de manganeso a la red de dióxido de cobalto y su efecto en la actividad catalítica de la oxidación de formaldehído. Los catalizadores del tetraóxido de manganeso dopado con cobalto, de tetraóxido de cobalto dopado con manganeso se fabricaban mediante el método de coprecipitación, seguido de un tratamiento de recocido y una combinación de análisis entre la estructura, fase, estructura química y experimentos de control confirmaron que nuestro dopaje sustitutivo de iones de manganeso en la red de óxido cobaltoso o óxido cobáltico, lo que dio a un lugar a un aumento de la concentración de vacantes de oxígeno, o sea que sí se está oxidando. Bueno, es importante la oxidación de los formaldehídos, puesto que primero hay que hablar qué es un formaldehído, ¿no? ¿Qué es un formaldehído? Un formaldehído es una sustancia química tóxica, es decir, que es clasificada como cancerígena para los seres humanos. Esta clasificación es de acuerdo a la Agencia Internacional del Cáncer. Pero pues eso no evita que en la vida real el formaldehído esté en muchos lados. Es omnipresente debido a sus amplias aplicaciones en materiales de construcción, materiales de decoración, productos textiles, etcétera. Como se puede ver en la imagen, ahí hay un pulpo bañado en formaldehído, ¿no? Que es una forma en la que los biólogos, o no sé, la gente local se dedica a guardar animales muertos. Bueno, en la actualidad existen varios enfoques para la eliminación del contaminante del formaldehído en los interiores, como la absorción, la degradación biológico-botánica, la oxidación por plasma, la oxidación fotocatalítica y la oxidación catalítica térmica. Entre estos enfoques diferentes, nosotros vamos a hablar sobre la oxidación catalítica térmica. Esta oxidación se considera generalmente como la opción más factible debido a la alta eficiencia de eliminación de ausencia de productos nocivos. Pero, ¿cuál es el problema con esto, no? El problema con esto radica en que el metal conocido como platino es uno de los más caros, ¿no? Pero también es uno de los mejores catalizadores para el rendimiento de la oxidación de formaldehídos. Entonces ahí vemos un problema, ¿no? Es muy bueno, pero es muy caro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo parecido? Sin embargo, esto ha creado que nosotros hemos tenido un gran interés en la abundancia de qué tierras raras o cómo podemos sustituir este platino, ¿no? En este contexto, podemos identificar que el dióxido de manganeso como un material catalíticamente activo para la oxidación del formaldehído presenta un avance significativo, ¿no? Y pues esto ha hecho que los científicos se hayan puesto muy felices, ¿no? Dijeron, son interesantes, ¿no? Con esto podemos formar chance de algún material que nos permita oxidar mejor los formaldehídos, ¿no? Y se les vino a la cabeza, ¿qué pasaría si usáramos un tetraóxido de cobalto dopado de manganeso, ¿no? El manganeso para aumentar todavía más la capacidad de oxidar el formaldehído y el cobalto como ya es una muy buena base. ¿Qué pasaría, no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y pues ¿a dónde va todo esto, no? Ah, pues que para formar este compuesto tienen que usarlo por el método de coprecipitación. El método importante y el método de vista en clase.